Que Dios le bendiga en esta mañana. Le voy a pedir, así como está de pie, que me acompañe en su Biblia. En el primer libro de los Reyes, el capítulo 18, vamos a estar leyendo algunos versículos del capítulo 18. Mientras usted busca ahí en su Biblia, Primera de Reyes, capítulo 18, aprovecho el momento para decirle que me tocó la bendición de predicar el último domingo antes de irme. El próximo sábado, con el favor de Dios, voy a estar saliendo una vez más a la ciudad de Tijuana a continuar con mi segundo año de ISUM, la licenciatura en teología. Y pues el año pasado, todo junio estuve allá. Este año, Dios me permite también, aprobaron mi solicitud de ingreso y el próximo sábado, con el favor de Dios, salgo para allá para pedirle que esté orando mucho por mí, para que Dios me acompañe y para que pueda aprender más de Él. Entonces me tocó la bendición de poder predicar antes de irme y estoy contento y agradecido con Dios por eso y con ustedes también. Tiene ahí en su Biblia, primer libro de los Reyes, el capítulo 18. Yo digo un fuerte amén si ya lo tiene. Dice la palabra de Dios. Entonces dijo el versículo 30, capítulo 18, versículo 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Y después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Nos vamos al versículo 38. Dice la palabra: entonces cayó fuego y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y el versículo 39 dice: viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana, porque sin duda tu presencia nos acompaña, porque sin duda tu presencia está en este lugar, y sabemos y reconocemos que es por ti, que es para ti, y que es en ti todo lo que hacemos dentro y fuera de este lugar. Te damos gracias por la bendición que nos das de estar aquí, y en esta hora, Padre, te pedimos que tu palabra venga a los corazones y a las mentes de mis hermanos, que lo que has tratado conmigo puedas tratarlo con ellos. Y Espíritu Santo, que tú nos visites en esta hora. Espíritu Santo, que tú te apoderes de este lugar. Espíritu Santo, que tú desciendas en medio de este lugar y en medio de las vidas de mis hermanos. Todo esto lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Puede ocupar su lugar. Estamos celebrando lo que son 50 días de ayuno y oración dentro de nuestra iglesia. Y son días que la presencia de Dios ha estado con nosotros. Son días donde el Espíritu Santo ha hablado y ha confirmado tantas cosas en medio de nosotros. Son días donde hermanos y hermanas de la congregación hemos apartado y dispuesto en nuestras agendas buscar un día donde no nos comprometamos a nada más que venir a buscar su rostro, su dirección, venir a buscar su presencia en este lugar. Y el propósito de esto, en algunos días el pastor me ha encargado venir a la iglesia a orar por las personas que están ayunando, para entregar el ayuno y que ellos puedan participar. Y algunos de los que han estado aquí en la oración han notado que yo siempre oro por 2 cosas. Y cuando estamos orando, siempre oro por las peticiones específicas de cada uno. Es decir, la petición que ponen delante de Dios y dices: Padre, el ayuno que voy a ofrecer es también para que tú salves a mi familia, es también para que tú sanes a mi familiar, es para que también me ayudes en el trabajo. Y oramos por las peticiones específicas de cada hermano. Pero luego oramos por la petición general de la iglesia. Y la petición general de la iglesia, la petición que usted y yo tenemos como Monte de los Olivos por medio de estos 50 días de ayuno y oración, es que el Espíritu Santo siga bautizando. Es que el Espíritu Santo siga llenando con poder las vidas de las personas que entran por esas puertas.
Que el Espíritu Santo siga repartiendo las lenguas a las personas que no las han recibido, y que el Espíritu Santo siga ministrando. Y me llama la atención porque somos muchas personas las que estamos en este lugar, pero en el ayuno siempre hay unas pocas. Siempre hay pocas personas que están dispuestas a apartar un día entero, apartar 24 horas para consagrarse solamente a Dios. Y hermano, le aseguro, y las personas que han estado en este lugar no me dejarán mentir, que la presencia de Dios se ha sentido en sus vidas, que ha habido un cambio, que ha habido algo especial, porque la visitación de Dios y la visitación del Espíritu Santo ha estado en sus vidas. Y lo importante es que todavía quedan algunos días de este programa de ayuno y oración. Quedan algunos días en el que usted todavía se puede apuntar, en el que usted todavía puede comprometerse y decir: Dios, hoy quiero buscar tu rostro, hoy quiero buscar tu dirección. Y queremos que el Espíritu Santo siga llenando las vidas, queremos que el Espíritu Santo siga bautizando, queremos que el Espíritu Santo siga llenando de poder, transformando corazones, y como dice su palabra, guiando a toda verdad y a toda justicia. Y mientras yo preparaba las notas de este sermón, yo le preguntaba a Dios y le preguntaba al Espíritu Santo, y me hacía la pregunta a mí mismo, y preguntaba: Espíritu Santo, ¿tú quieres hacerlo? Y yo me preguntaba: ¿el Espíritu Santo realmente quiere hacerlo? Y conforme yo iba estudiando la Escritura y veía el testimonio de las iglesias, desde la iglesia primitiva hasta la iglesia del día de hoy, me daba cuenta que el Espíritu Santo realmente quiere hacerlo. El Espíritu Santo quiere visitar nuestras vidas. El Espíritu Santo quiere llenar nuestros corazones. El Espíritu Santo se quiere mover en medio de esta iglesia. El Espíritu Santo quiere arder como fuego. Pero me daba cuenta que el Espíritu Santo necesita un lugar para hacerlo. El Espíritu Santo busca un lugar donde pueda llegar y donde pueda manifestarse. Y por eso, a la luz de las Escrituras y en esta preciosa historia que el capítulo 18 de Primera de Reyes nos relata, quiero compartir con usted en esta tarde el tema: arregla tu altar. Porque si el Espíritu Santo tiene a bien bendecirnos y llenar nuestras vidas, es necesario que usted y yo, como iglesia de Dios, arreglemos nuestro altar. El capítulo 18 de Primera de Reyes nos describe la escena a partir del versículo 20. Nos describe la escena de los profetas de Baal. El versículo 20 menciona precisamente que Acab convoca a todos los hijos de Israel y a los profetas en el Monte Carmelo. Y cuando uno empieza a investigar y estudiar qué era el Monte Carmelo o qué caracterizaba el Monte Carmelo, se da uno cuenta de cosas o aspectos muy importantes, porque el Monte Carmelo dominaba una vasta extensión geográfica y era reconocido como el vigilante del valle de Jezreel. También se dice que era visible desde muchos lugares del reino de Israel, es decir, era un lugar que era fácil o accesible a la vista. Desde cualquier parte o desde muchas partes del reino de Israel era fácil ubicar el Monte Carmelo. Es como para nosotros, no sé, tal vez ubicar el Cerro Grande. Uno de repente se da una desubicada y se sale de Plaza del Sol. Dice: ¿dónde dejé mi carro? ¿Dónde? Y se acuerda: está para allá, para donde está el monte. El Cerro Grande, para allá donde está el Cerro Grande, ahí me estacioné y andaba buscando allá por el otro lado. Pero la historia y la geografía del Monte Carmelo nos enseña que era una vasta extensión geográfica donde se encontraba el Monte Carmelo, y que era un lugar accesible a la vista de muchos lados, de muchos lugares dentro del reino de Israel. Además, era un lugar hermoso por su floresta, y todo esto nos llevaba a entender que este era uno de los mejores lugares para celebrarse cualquier evento. Si había algún evento importante dentro del pueblo de Israel, si había algún acontecimiento interesante o importante, este era el lugar predilecto para hacerlo, porque era visible para muchas personas. Si querían hacer algo que llamara la atención, si querían hacer algo que el pueblo viera lo que estaban haciendo, este era el lugar predilecto, porque el Monte Carmelo era fácil a la vista de todos. Lo más interesante, hermano, es que allí era el lugar donde precisamente estaba el altar. Ahí era el lugar donde un tiempo atrás se adoraba y se reconocía a Jehová como el único Dios.
Allí era el lugar donde tiempo atrás se oraba y se reconocía que Jehová era el que tenía el poder para hacer las cosas. Precisamente en ese lugar, en el Monte Carmelo. Pero en este momento de la historia, y como lo menciona el reverendo Kitim Silva, el pueblo de Israel se había convertido en un testigo mudo del descuido espiritual y de la pérdida de valor moral. Quiero repetirle una vez más esta frase: el pueblo de Israel se había convertido en un testigo mudo del descuido espiritual y de la pérdida de valor moral. Y por una parte teníamos un altar que está destruido, pero por otra parte tenemos un profeta de Dios que se da cuenta que el altar de Dios está destruido. Y por si fuera poco, todavía tenemos un pueblo que se ha convertido en un testigo mudo de lo que ha sucedido. Han visto cómo su moral ha sido trastocada por la moralidad de las personas que tienen a su alrededor. Y cuando han visto esto, han llegado al punto de estar tan lejos del lugar donde antes se reconocía a Jehová como el único Dios. Y ahora están lejos, pero todos tienen una característica: que todos guardan silencio. Todos se habían convertido en testigos mudos. Y hermano, qué difícil es convertirse en un testigo mudo. Qué difícil es convertirse en un testigo mudo, porque uno sabe las cosas que están mal o las cosas que no están bien, pero uno prefiere guardar silencio. Cuando yo estaba adolescente, usted sabe que todos los adolescentes, dentro de muchos de los instintos que empiezan a desarrollarse, uno de ellos es que quieren manejar. Y cuando yo estaba adolescente, yo quería manejar y tenía ganas de manejar. Me sentaba yo en el carro afuera el carro estacionado, y yo pretendía que estaba manejando. Estaba haciendo un calorón, yo estaba todo sudado, pero yo disfrutaba el momento porque estaba manejando. Y cuando yo le pedía el carro a mis papás obviamente me decían que no. Y para colmo tenían un carro que era, tal vez uno lo recuerden, era un Gran Marquis o un Gran Lanchis, que no sé si a mi papá se lo vendieron por metro o por año. El carro estaba enorme. Entonces yo era un adolescente inquieto, impetuoso, con ganas de aprender a manejar. Y cuando pedí el carro, pues mis papás no me lo podían prestar porque digamos que el Marquis era más chocable que cualquier otro carro, porque había donde pegarle y estaba más fácil, uno daba de reversa y pum, ya le había pegado otro carro. Entonces en mi deseo de querer manejar, o en mi desesperación de querer manejar, los muchachos recordarán, yo me mantenía pidiéndole los carros a todo mundo, porque mi papá no me prestaba el carro. Entonces, y mi papá era el clásico papá que dice no. Y dice, bueno papá, pero ¿por qué no? Y la respuesta más famosa que algún día voy a usar cuando sea padre, él decía, no, porque no es no. Se acabó. Y ya eso te desarmaba, o sea, no porque no es no, y ya no podías hacer nada. Pero entonces en mi desesperación yo quería manejar y, oye Pedro, préstame tu carro. Oye, préstame tu carro, préstame tu carro. Y en una ocasión nos habíamos reunido los muchachos para ir a jugar básquet. Y andaba un amigo que tenía una troquita chiquita, sencilla, un poco viejita. Y yo le dije, préstame tu troquita. Ándale, préstame tu troquita. Y me decía, no sabes manejar. Sí sé manejar, yo me estaciono ahí y le hago como que manejo, está fácil. Metes primera y el clutch, sacas y está fácil. Préstame. Y yo creo que lo fastidié tanto que no fue que me dijo, está bien, vamos a manejar, hermano. Me dijo, ándale pues, vámonos. Me dio las llaves, nos subimos a su troquita, yo me subí en el volante, él se sentó enseguida de mí. Y para que se dé una idea, salimos de ahí, de la casa de Arnoldo, los que saben dónde vive, por ahí por Televisa. Y curiosamente, siempre que hablo de alguna historia trágica o algo, siempre tiene que ver a Arnoldo, no sé por qué. Pero salimos de ahí, de la casa de Arnoldo, entonces yo salí emocionado, metí primero en la troquita y empecé a avanzar. Habíamos avanzado 3 cuadras, cuando yo ya me sentía realizado porque estaba manejando. Yo le había contado mentiras, mis papás no me prestaban el carro y yo estaba manejando la troquita y era estándar. Entonces yo iba emocionadísimo, había avanzado 3 cuadras, yo ya me sentía el mejor automovilista que había existido en el universo y decidí que era tiempo de regresar a la casa. Entonces trato de dar vuelta en una calle y vi un carro así precioso, guinda, arregladito, bonito. Y cuando vi el carro que estaba estacionado, que yo iba a dar vuelta, hice lo que cualquier conductor normal haría, metí el freno, y cuando metí el freno se fue hasta abajo, y la troquita no frenó.
Entonces cuando yo quise reaccionar y para no tratar de pegarle al carro, empecé a manotear el volante, pero fue demasiado tarde y le pegué a ese carro que estaba estacionado. Mire, hermano, cuando empecé a mover la troquita batallé porque pues usted sabe que el estándar empieza uno con unos arrancones. Y cuando le pegué la troquita casi quedó parada totalmente, pero me asusté tanto que patiné la troquita en segunda, para los que saben manejar estándar. Salí patinando la troquita en segunda y salimos disparados porque me asusté yo demasiado. Y el muchacho que iba conmigo me dice, vámonos, vámonos. Y salimos disparados de ese lugar. Para que se dé una idea, nos venimos hasta acá a la campesina por donde vivía antes Abraham. Y estábamos tan asustados que sentíamos que el FBI, la DEA, todo el mundo nos iba a estar buscando, que dejamos la troquita estacionada ahí y nos fuimos caminando hasta la casa de Arnoldo. Y todavía como malos delincuentes se nos ocurre pasar por el lugar de los hechos. Estaban todos los vecinos chismosos allá asomándose. Estaba una familia discutiendo con el del seguro. Y nosotros pasamos despichaditos, nos fuimos y no dijimos nada. Los siguientes días yo me convertí en un testigo mudo y mi amigo que me había prestado la troquita también. Decidimos guardar silencio. A pesar de lo mal que habíamos hecho, decidimos guardar silencio. Y conforme los días iban pasando, yo me empezaba a sentir más mal. Los días iban avanzando y yo me empezaba a sentir más mal por lo que había hecho. Y recuerdo que mis papás desde muy chiquillo nos habían contado la historia que tenía que ver con un reloj y que tenía que ver con la honestidad. Después se la contaré en otra predicación. Entonces esos días empezaron realmente a torturarme y yo decía, es que hice mal. Pero hablar y decir lo que había hecho a mí no me convenía. Entonces yo había optado por convertirme en un testigo mudo de lo que había sucedido. Y prefería guardar silencio cuando sabía que las cosas no estaban bien. Preferí quedarme callado cuando sabía que había hecho algo mal y que iba a afectar mi honestidad y mi integridad como persona. Pero decidí convertirme en un testigo mudo. El pueblo de Israel se había convertido en un testigo mudo. Y todos veían cómo el lugar que le pertenecía a Dios iba siendo ocupado y usurpado por otros dioses. Y es que el verdadero problema en esta historia, en esta parte de la Biblia, no es que el pueblo de Israel hubiera cambiado a Jehová, hubiera cambiado a Dios y hubiera puesto a otros dioses en ese lugar. El problema de esta historia es que el pueblo de Israel, los mismos israelitas, empezaron a mezclar cosas que hacían en el culto para Jehová, cosas que se hacían dentro del altar a Jehová, con cosas que se hacían en un altar pagano. El pueblo de Israel, los mismos israelitas, empezaron a meter lo que era del mundo y lo empezaron a meter en el altar de Jehová. Y por eso en el versículo 21, si me acompaña ahí en su Biblia, el capítulo 18, el versículo 21. Dice, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Y Elías empieza a hacer este reproche delante del pueblo de Israel por esa mezcla que habían traído del culto de Baal, de los profetas de Baal, del Dios de Baal, y el culto a Jehová. Y literalmente cuando uno estudia la traducción de este pasaje, lo que literalmente les está diciendo Elías al pueblo de Israel es: ¿hasta cuándo, pueblo, van a dejar de pretender que ustedes son cojos? Y sosteniéndose primero en un pie y decir, ay, es que nomás puedo detenerme en un pie. Y cuando se cansan de detenerse en el otro y ay, es que sigo cojo, nomás puedo detenerme en un pie. Y cuando uno traduce lo que literalmente le está diciendo Elías, el profeta Elías al pueblo, cuando lanza este desafío y cuando lanza esta pregunta y que les dice ¿hasta cuándo van a claudicar? ¿Hasta cuándo van a estar divididos en estos dos pensamientos? ¿Hasta cuándo van a sostenerse en un pie? ¿Y hasta cuándo van a dejar de sostenerse en el otro? Elías se para frente al pueblo de Israel y lanza un reto y les está diciendo, están mezclando cosas del mundo, están mezclando cosas de allá afuera con cosas que pertenecen a Dios. Están mezclando cosas que no deberían estar mezclando. ¿Hasta cuándo claudicaréis? Y era un inútil y perverso empeño, porque el pueblo de Israel
había visto que hay un solo Dios. Y el mismo desafío está lanzado para usted y para mí en esta mañana. Y la misma pregunta que el profeta Elías lanza al pueblo de Israel es la misma pregunta que la Escritura nos lanza a usted y a mí. ¿Hasta cuándo vamos a claudicar en estos dos pensamientos? ¿Hasta cuándo vamos a pretender que nos detenemos en una pierna y después en otra? ¿Hasta cuándo vamos a estar dividiendo nuestro corazón? La Escritura dice en 1 de Timoteo, porque hay un solo Dios. Elías le está diciendo al pueblo cómo pueden claudicar, cómo pueden dividir su pensamiento, cómo pueden estar pensando si realmente hay algo allá y dejar de conocer lo que Jehová ha hecho por nosotros hasta el día de hoy. Y la Escritura va más allá, porque Oseas, el capítulo 10, el versículo 2, habla sobre el mismo pueblo de Israel y le dice: tu corazón está dividido. Tu corazón está dividido. Tienes parte de tu corazón afuera y tienes otra parte de tu corazón aquí adentro. Y Elías sigue lanzando el reto: ¿hasta cuándo van a claudicar en estos dos pensamientos? Y Elías les dice: si Jehová es Dios, entonces sirvan a Dios. Y si Baal es el Dios, entonces peguen su corazón a Baal, adhieran su corazón a Baal y entréguense a él. Y me impresionan las palabras que Matthew Henry dice: es un Dios infinito y todo suficiente. Y las palabras de Matthew Henry es hablando sobre este desafío que lanza el profeta Elías. Y les dice: miren, si Baal es ese ser infinitamente perfecto y todo suficiente, entonces adhieran su corazón a él. Si lo que Baal les está ofreciendo es perfecto, infinito y todo suficiente para sus vidas, entonces entreguen su corazón a él. Pero si Jehová es ese ser infinito y todopoderoso, entonces Baal es un falso Dios y hay que entregar el corazón a Jehová. Y me impresiona porque cuando hablamos de añadir algo al que es infinitamente perfecto, no podemos. Es decir, Dios es infinitamente perfecto en todo lo que Él es y en todo lo que Él hace. Cuando nosotros queremos añadir algo a esta perfección, a esta infinita perfección, fracasaremos, porque Él ya es perfecto, pero es infinitamente perfecto. No cabe en nuestro razonamiento la perfección que tiene Jehová. Cuando usted y yo queremos que algo se vea bonito, nosotros vamos añadiéndole cosas. Cuando es Navidad, nosotros ponemos las luces y aquí todavía faltan otras lucecitas. Y queremos poner más luces. Cuando después de que yo aprendí a manejar, y ya cuando tuve uno de mi primer carrito, a mí me gustaba adornarlo y yo quería que el carrito se viera muy bonito. Entonces, unas flamas azules así en las puertas, porque estaba Rápido y Furioso de moda y yo quería verme muy rápido y muy furioso. El carrito casi se desbarataba, pero tenía sus flamas a los lados. Y decía: pero es que quiero que se vea más bonito, ¿qué hago? Y le compraba taponcitos para las llantas así exóticos que se vieran y se ve más bonito mi carro. Y yo decía: pero es que quiero que se vea más bonito, ¿qué hago? Y pues se me ocurrió meterle una luz ahí abajo de donde va manejando uno en los pedales. Yo traía mis pies bien aluzados, parecía camión del DF. Yo prendía el carro y se prendía la luz así, mis pies bien alumbrados, mis flamas a los lados. Y yo quería que mi carro se viera bonito y buscaba: ¿y ahora qué le hago? ¿Lo polarizo? Porque quería añadir para que fuera más bonito y más perfecto mi carro. Pero cuando hablamos del que es infinitamente perfecto, no hay nada que usted y yo podamos hacer para que Él sea más perfecto de lo que es. No hay nada que podamos añadir para que Él sea más perfecto de lo que ya es. Porque Dios es infinitamente perfecto. ¿Alguien alaba a Dios por eso en esta mañana? Dios es infinitamente perfecto. Quienes claudican entre dos pensamientos, quienes tienen dividido su corazón con lo que el mundo ofrece y con lo que Dios ofrece en este lugar, quienes están divididos en este pensamiento, son inconsecuentes. Y como veíamos en Oseas, su corazón está dividido.
Y algo que me llamaba la atención es que el reto que Elías está ofreciendo al pueblo es que Elías les está diciendo: Dios no puede tener divididos los corazones. Es decir, Dios lo quiere todo o Dios no lo quiere. Si tú vas a entregar tu corazón, Él quiere todo tu corazón o no lo quiere. La Escritura nos da testimonio y nos enseña que Él realmente quiere que nosotros entreguemos nuestro corazón, pero no un corazón que está entregado a medias. Él quiere que entreguemos nuestro corazón por completo. Josué, el capítulo 24, el versículo 15, si lo busca en su Biblia, Josué 24, 15. Dice: y si mal os parece servir a Jehová, entonces escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, es decir, si a los dioses que tus papás te heredaron, a los dioses que conforme iban avanzando las generaciones, ellos fueron pasándote. Y luego sigue diciendo la Escritura: o a los dioses a quienes sirvieron a vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Es decir, a los dioses que te rodean, a la influencia del mundo en la que estás viviendo. Si quieres servir a los dioses de tu pasado, de tus padres, a los dioses de las personas que te están rodeando. Pero entonces Josué lanza una palabra especial y maravillosa. Y Josué les dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. No sé si ustedes quieren servir a los dioses de antes, a los dioses que tienen actualmente en el lugar en donde están, a los dioses que por moda están adorando. Pero Josué les dice: mi casa y yo vamos a servir a Jehová. Entonces el profeta Elías dice: no puede haber esta división de corazón. No puede haber dos pensamientos distintos, porque o sirves a Dios, o entregas tu corazón a Dios, o no lo entregas. Y lo más terrible de todo es que el mismo versículo 21 del capítulo 18 de Primera de Reyes termina diciendo: y el pueblo no respondió. Es decir, Elías lanza el reto y les dice: ¿hasta cuándo van a estar divididos? ¿Hasta cuándo van a tener su corazón? Si Baal es Dios, sírvanle. Pero si Dios es ese ser infinito y perfecto, entonces adhieran su corazón a Dios. Pero a pesar de este gran desafío que Elías había dado, el pueblo no dijo nada. Testigos mudos. Sabían que las cosas no estaban bien y el pueblo decidió no decir nada. El pueblo no contestó. Y ellos se daban cuenta de cómo el altar iba siendo destruido y cómo el altar iba siendo arruinado poco a poco. Porque es algo interesante, el altar no se arruina de la noche a la mañana. Ellos iban viendo cómo poco a poco el culto a Baal iba tomando más lugar, donde antes era el culto únicamente para Jehová. Y todo el pueblo de Israel veía las cosas que sucedían, pero ninguno decía nada, todos guardaban silencio. Y el altar de Jehová iba siendo arruinado día a día. Hermano, quiero decirle esto: los momentos, las situaciones o las acciones que han arruinado nuestro altar espiritual no han sucedido de la noche a la mañana. Los momentos, acciones, situaciones que hemos vivido y que han arruinado nuestro altar espiritual no han sucedido de la noche a la mañana. No se levanta usted de orar de este lugar para salir directamente a arruinar su altar. Cuando hablamos de que un altar espiritual es arruinado, es que día a día va siendo deteriorado, es que día a día va siendo gastado, es que día a día va siendo corrompido, es que día a día la moral de nuestras vidas es evaluada por la moral de Dios. Y de repente nos damos cuenta de que de un tiempo para acá nuestro altar espiritual ya no es ese altar donde antes Dios se manifestaba. Y nos damos cuenta que de un tiempo para acá ese altar espiritual en nuestras vidas ya no es ese lugar donde Dios se movía. Porque poco a poco nuestro altar fue arruinado. Poco a poco nuestro altar fue descuidado y llegamos a ese descuido espiritual de tener un altar totalmente derrumbado. Y lo más triste de todos es que la historia del pueblo de Israel se repite en nuestras vidas.
Porque vemos cómo nuestro altar espiritual va siendo trastocado. Vemos cómo la moral del mundo nos marca los límites y los parámetros que debemos seguir. Pero cuando nuestra moral es evaluada con la moral de Dios, estamos muy lejos de ese altar espiritual. Y lo peor de todo es que guardamos silencio. Lo peor de todo es que nos convertimos mudos del propio descuido espiritual de nuestro altar. Y guardamos silencio cuando las cosas no están bien. Y guardamos silencio cuando Dios quiere hacer algo y nosotros preferimos convertirnos en testigos mudos y no decir nada de lo que Dios está haciendo. Y nos damos cuenta de que Dios se ha alejado de ese altar espiritual. Cuando yo tuve el accidente con este carro, pasaron días, la verdad no recuerdo cuántos días pasaron. Pero llegó un momento en el que yo no me sentí bien. Y fui a hablar con mi papá a la oficina de aquí de la iglesia. Le digo, ¿sabes qué, papá? Quiero contarte algo. Y mi papá se sentó muy serio y te escucho. Digo, quería manejar y le empecé a explicar toda la historia. Cuando la troca no frenó, le pegué y me fui. Y la verdad me siento muy mal y no aguanto con esto. Y yo pensé que mi papá me iba a decir, ok, no, pues gracias, mijo, qué bueno que me dijo. Pero mi papá me dice, ok, gracias por decirme, pero tenemos que ir a hablar con el dueño del carro. Y yo así, y le digo, pues vamos. Llegamos a la casa, sabía perfectamente dónde estaba la casa. Vimos que el carro estaba todavía chocado. Entonces yo iba con mi papá toca la puerta y abre la puerta un señor ranchero así grandote, con sombrero, bigotón. ¿Qué se les ofrece? Entonces yo me hice atrás de mi papá, dije, mi papá va a arreglar la situación por mí. Y cuando yo me escondo atrás de mi papá, el señor así en la puerta parado, mi papá frente a él le dice, mi hijo quiere decirle algo. Y yo, no. Y le dice, mi hijo quiere decirle algo relacionado a su carro. Entonces el señor nos dijo, pasen. Pasamos a la sala y dije, no puede ser, si se enoja y me pegas. Y yo tenía mucho miedo. Entonces nos sentamos y me dice mi papá, dile. Y ya le expliqué, señor, mire, pues pasó esto, pasó aquello. Y yo tenía tanto miedo, vergüenza, porque había hecho algo mal, pero si usted se fija, cuando yo choqué esa troquita, si yo me hubiera bajado y le hubiera dicho, ¿sabe qué? Soy responsable, no frenó, me quiero poner de acuerdo con usted para ver cómo le hacemos. Pero yo dejé que los días pasaran y me había convertido en un testigo mudo. Y cuando yo quería reparar o remediar la situación ya era diferente, porque yo había dejado pasar días y era más difícil ahora presentarme después de que yo me había ido. Y por eso le digo que yo tenía miedo de que tal vez él se enojara conmigo, tal vez que golpeara hasta a mi papá o que me quisiera golpear a mí. Y era más difícil hacer algo después de que yo había guardado silencio, pero me di cuenta que era la mejor forma de hacerlo. Aunque costara más trabajo, era la mejor forma en que eso se tenía que resolver. Y gracias a Dios pudimos salir de esa situación. Respondimos y mi papá me ayudó a responder en esa ocasión para poder salir de esos daños. Pero a lo que voy es que es difícil cuando uno guarda silencio y después tiene que arreglar la situación. Elías había reconocido que el altar de Dios estaba arruinado y él había dispuesto en su corazón arreglar el altar a Jehová. Pero cuando hablamos de arreglar, viene una palabra muy especial en las traducciones y habla de reedificar o reconstruir. Hace algunos años, cuando estaba de líder de jóvenes de Escatón, yo tenía la idea de adaptar la iglesia de la Nueva Jerusalén para tener una iglesia de jóvenes, hacerla con un toque fresco, pero que no perdiera la esencia de una iglesia. Entonces yo salía del instituto y hablaba con un carpintero y le decía, lo veo ahí a tal hora. Salía del instituto, llegaba y le decía, cotíceme cuántas tablas aquí, investígueme las medidas, cuánto cemento necesito. Y empecé a hacer yo cotizaciones, empecé a ver si gobierno nos podía ayudar. Y empecé yo a investigar. Y cuando me di cuenta de que arreglar la Nueva Jerusalén era más caro que construir desde cero, comprendí que reedificar o reconstruir siempre implica más sacrificio, más esfuerzo, más dinero y más trabajo. Porque si yo hubiera tenido el puro terreno, tal vez era más fácil empezar una obra desde abajo.
Pero tratar de reparar lo que ya estaba viejo, tratar de reparar lo que en cierto modo por el tiempo ya estaba arruinado, era más difícil y más trabajo. Elías está frente a un altar que está totalmente arruinado. Elías está frente a un altar que está destruido. Y no lo digo yo, la Biblia es la que lo dice. La versión Reina Valera 60 dice: el altar de Jehová estaba arruinado. La traducción al lenguaje actual dice que el altar estaba derrumbado. Y la Nueva Versión Internacional dice que el altar estaba en ruinas. Y obviamente esto iba a costar más trabajo para Elías. Reedificar el altar, reacomodar el altar, arreglar el altar, iba a costar más trabajo para Elías. Pero sin duda era algo que se tenía que hacer. Porque hay 3 características cuando un altar está arruinado. Y es que cuando un altar está arruinado, Dios ya no se manifiesta. Cuando un altar está arruinado, Dios ya no se revela. Y lo más triste y preocupante de todo esto es que cuando un altar está arruinado, Dios ya no se experimenta. Y no hablo de un experimento químico, hablo de la experiencia que usted y yo sentimos. Cuando un altar está arruinado, Dios ya no se experimenta. En otras palabras, deja de existir esa experiencia que antes había en nosotros. Cuando un altar está arruinado, cuando nuestro altar espiritual está arruinado, deja de existir esa experiencia que nos acercaba al cielo. Cuando un altar espiritual está arruinado, deja de existir esa experiencia que movía todo nuestro cuerpo y que las expresiones físicas eran visibles. Porque cuando ese Dios experimentaba en nuestros corazones, nuestros ojos empezaban a derramar lágrimas. Cuando Dios se manifestaba en nuestro altar espiritual, nuestras manos empezaban a temblar. Cuando Dios se manifestaba en nuestro altar espiritual, empezaban a salir palabras de nuestra boca que no conocíamos ni reconocíamos, pero nuestro espíritu por dentro se vivificaba. Y nada de lo que teníamos alrededor importaba, porque el Espíritu de Dios estaba aquí. Nada de lo que sucedía a nuestro alrededor importaba, porque el Espíritu de Dios se movía aquí. Y había personas que estaban brincando en el altar. Había personas que eran derrumbadas por el Espíritu Santo. Había personas que sus rostros estaban hinchados de tanto llorar y de lágrimas. Pero nada de eso importaba, porque el Espíritu de Dios se movía en los corazones. Nada de eso importaba, porque el Espíritu Santo se estaba moviendo allí. Y cuando un altar espiritual está arruinado, Dios ya no se revela, pero Dios ya no se experimenta. Y el profeta Elías se propuso reparar el altar. Y tomando Elías, dice el versículo 31, si me acompaña en su Biblia. El versículo 31 dice: y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Y el versículo 32 dice: edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Cada tribu de Israel tenía un nombre, y cada nombre tenía un significado. Antes los nombres en la cultura del pueblo de Israel no se ponían nomás porque sí. Si nacía el niño güerito y tenía los ojos de color, no decía: ay, le voy a poner Brian. No ponían los nombres porque le voy a poner Kevin porque tiene el pelito güerito. No, antes los nombres se ponían con un propósito. Si él nacía en un día de victoria, decía: se va a llamar tal nombre porque este nombre significa nació en día de victoria. Y cada nombre era puesto por una situación especial. El sábado pasado sucedió algo incómodo y gracioso. Estábamos en una alianza seccional y había un concurso de disfraces misioneros. Entonces uno de los líderes
pasaron todos los que estaban disfrazados y empezó a preguntar el nombre de cada uno de los que estaban disfrazados. Y había una jovencita que tenía un nombre poco usual. Entonces cuando la jovencita le dice el nombre, el muchacho no entiende. Y ¿cómo? Y le vuelve a decir el nombre. Entonces este líder cometió la imprudencia y dice: tus papás te querían mucho, ¿verdad? Por el nombre que le había puesto. Entonces fue una situación difícil, pero a lo que voy es que antes los nombres tenían un significado. Cuando yo iba a nacer, mis papás se pusieron de acuerdo para poner un nombre que tuviera un significado. Y mi nombre significa elocuencia y el otro es iluminado por Dios. Es decir, una elocuencia iluminada por Dios. Ya nomás me falta cumplirlo. Pero el nombre bonito ahí está. Y el pueblo de Israel tenía esta cultura. Cuando nacía alguien ponían un nombre y le daban un nombre porque significaba algo. Y es interesante saber que Elías empieza a reparar, reconstruir, reedificar el altar de Jehová. Pero la Biblia enseña que tomó 12 piedras según cada una de las tribus de Israel. Y es interesante saber que cada tribu o que cada piedra tenía un nombre y tenía un significado. Y en las pantallas van a estar apareciendo los nombres. Y esta es solo una apreciación de tal vez lo que hizo Elías en aquel momento. Porque la Escritura dice que tomó 12 piedras conforme a las tribus de Israel y las empezó a acomodar. Y tomó la piedra de Rubén. Y si investigamos y si buscamos qué es lo que quiere decir Benjamín, tomó la piedra de Benjamín. Y la piedra de Benjamín significa tristeza. Y el profeta Elías acomodó la tristeza en el altar a Jehová. Y está la tribu de Rubén, que significa la necesidad. Entonces el profeta Elías acomodó la necesidad en el altar. Está la tribu de Simeón, que es la oración. Y el profeta Elías acomodó la oración. Está la tribu de Gad, que es el bienestar. Y el profeta Elías acomodó el bienestar. Está la tribu de Dan, que es la justicia. Y el profeta Elías acomodó la justicia en el altar. Está la tribu de Aser, que es la felicidad. Y la felicidad también fue acomodada en el altar que Elías estaba haciendo a Jehová. Estaba la tribu de Leví, que es la unidad. Y también fue puesta en el altar. Estaba la tribu de Zabulón, que es la morada, y fue puesta en el altar. Estaba la tribu de Isaacar, que es la recompensa, y fue puesta en el altar. Estaba la tribu de Neftalí, que es la lucha, y fue puesta en el altar. Estaba la tribu de José, que es la añadidura, y fue puesta en el altar. Y por último estaba la tribu de Judá, que es la alabanza, y fue puesta en el altar. Quiero invitarlo a que esté de pie en esta tarde. La Biblia dice que el profeta Elías pidió que echaran agua sobre el altar y que rociaran las piedras y el holocausto que habían puesto sobre ese altar. Y una vez que hubo rociado el altar, dijo: echen más agua sobre ese altar. Y por segunda vez empezaron a rociar más agua sobre el altar. Y todavía dijo: quiero que traigan más agua. Y empezaron a rociar más agua sobre el altar hasta que el altar estuvo totalmente empapado. Y en los primeros versículos que leíamos, se había hecho una zanja donde cabían aproximadamente 12 litros de agua. Y todo el altar había sido lleno de agua. Y cuando el altar estuvo arreglado, cuando el altar fue reedificado, cuando el altar fue reconstruido, cuando el profeta Elías había visto que el altar estaba descuidado y que el altar a Jehová estaba arruinado, él se propuso reparar el altar. Y después de que los profetas de Baal habían estado durante todo el día clamando a su Dios para que lanzara fuego del cielo, no sucedió nada.
La Biblia dice que empezaron a lacerar su cuerpo, empezaron a cortarse hasta chorrear sangre, porque era una de las formas en que ellos lo hacían. Pero no pasó nada. Y cuando Elías hubo arreglado el altar, Elías hizo una pequeña oración. Y cuando hizo la oración, la Biblia dice que cayó fuego del cielo. Y el altar empezó a prender. Y el altar fue consumido con todo lo que tenía. Y todo lo que había dentro del altar fue consumido. La Biblia dice que el holocausto que estaba ahí, que las piedras que estaban ahí, que el agua que estaba ahí fue consumida por el fuego de Dios. Y es una enseñanza preciosa la que la Biblia nos enseña. Porque entendemos que cuando usted y yo arreglamos nuestro altar, el Espíritu de Dios viene sobre nuestras vidas. Cuando usted y yo arreglamos nuestro altar, el Espíritu Santo viene sobre nuestras vidas. Cuando usted y yo arreglamos nuestro altar, edificamos nuestro altar, la respuesta del cielo viene a nuestras vidas. Y entonces lo que hay en el altar es consumido. Y cada una de las piedras con su significado es consumida. Quiero invitar a los músicos si pueden venir a este lugar. Y tengo este desafío para usted como iglesia en esta mañana. Si la vida para nosotros es monótona, es inadecuada, es vana, si la vida para nosotros es atada a lo terrenal, quiere decir que hemos fracasado y que hemos entristecido al Espíritu Santo. Si nuestra vida en cuanto a venir a la iglesia es, ay, tengo que ir a la iglesia otra vez, o ay, es domingo, hay que ir a la iglesia otra vez, y se convierte en una rutina, en algo monótono. Si nuestra vida es inadecuada, si sentimos que no es el lugar al que pertenecemos, si sentimos que ya nomás venimos porque nos hace bien venir, pero si sentimos que nuestra vida está atada a lo terrenal, si sentimos que nuestro corazón está dividido y hay cosas de allá afuera que nos siguen gustando y nos siguen llamando la atención, entonces hemos fracasado y hemos descuidado al Espíritu Santo en nuestras vidas. Tenemos una cadena de ayuno y oración porque queremos que el Espíritu Santo obre en esta iglesia. Y cuando yo le decía y le preguntaba al Espíritu Santo en oración, ¿quieres hacerlo? El Espíritu Santo quiere hacerlo. El Espíritu Santo quiere moverse en este lugar. El Espíritu Santo quiere llenar nuestras vidas. Pero el Espíritu Santo necesita un altar espiritual arreglado. El Espíritu Santo necesita un lugar donde postrarse, donde posar. El Espíritu Santo necesita que nuestro altar espiritual esté arreglado. Y la palabra dice, entonces cayó fuego de Jehová. Entonces cayó fuego de Jehová. Cuando nuestro altar es arreglado, el fuego de Dios viene a nuestras vidas. Y yo quiero preguntarle a usted en esta mañana, ¿cómo está su altar espiritual? Es un lugar que Dios puede visitar. Es un lugar donde el Espíritu Santo puede descender. Es un lugar donde el fuego de Dios puede manifestarse. O es un altar que necesita ser arreglado, edificado y restaurado. Yo quiero invitarle a usted, hermano, si necesita arreglar su altar, este es el mejor lugar, este es el mejor tiempo y este es el mejor momento. Quiero invitarlo a que venga a este lugar. Si usted y yo queremos que el Espíritu Santo descienda sobre nuestras vidas, es el momento para arreglar nuestro altar.